sexto semestre de Higiene y Seguridad Industrial. Hoy le van a hablar sobre el que está envasado mediante el proyecto, que sería el Plan de Prevención de Riesgos Ocupacionales en el Departamento de Emergencia contra Incendios en el complejo de mejoramiento de crudo Petrosanto del Estado de Anzoátegui. Empecemos primero con la introducción. El plan de prevención de riesgos ocupacionales es la herramienta a través de la que podemos integrar una preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su proyección de prevención de riesgos ocupacionales. ¿Pero qué significan los riesgos ocupacionales? Sería la disergonomía, que se está basando entre movimientos repetitivos, de fatiga, y otro movimiento inadecuado, que sería todo lo contrario de la ergonomía. Y ahora, con el planteamiento del problema, es que la falta de prevención de riesgos ocupacionales es bastante grave en todos los aspectos, pues es de suma importancia que se evite a través de a la salud de los trabajadores, recordando que mientras que las condiciones de trabajo sean más seguras, a la producción más elevada. Y claro, la pérdida menos. Los planes de prevención de riesgos a nivel mundial deberían incluir las estructuras y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos. Tal como en Venezuela se han estado formando cartas sobre el asunto, teniendo una mayor atención en los riesgos ocupacionales tanto en la empresa pública como en la privada. También aplicando nuevas normas, leyes y reglamentos en cuanto a las condiciones de los puestos de trabajo, y así prevenir o minimizar los riesgos de salud física y mental de los trabajadores para hacer cumplir derechos y realizar sus deberes en el lugar de trabajo. Esto pasa en el Departamento contra Incendios de Emergencia. A veces los trabajadores presentan movimientos o también producción inadecuada. ¿Por qué? Esto a base de los riesgos ocupacionales, que serían entre la fatiga, entre el movimiento inadecuado y entre otros más. Para el objetivo de esto sería elaborar un plan de prevención de riesgos ocupacionales en el Departamento de Emergencia contra Incendios en el complejo de crudo en la empresa nacionalizada de Petrosanto en Puerto Rico, Estado de Anzoátegui. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles serían sus objetivos específicos? Serían describir, identificar, analizar y determinar un plan de prevención de los riesgos ocupacionales para la comunidad de los trabajadores en el complejo de mejoramiento de empresas de Puerto Rico y Estado de Anzoátegui. Y ahora, la justificación y importancia es el propósito de esta intervención prestarle mejora a los empleados del Departamento de Emergencia contra Incendios en el mejorador de empresa nacionalizada de PDVSA, porque al momento de que ocurra una emergencia con el fin de realizar su actividad con una postura adecuada y sin lesiones ergonómicas. Y ahora, el peso y el escudo de arrastre como realizar la evasión y descarga de transporte de equipo de protección personal y entre otras más, son los que hacen la causa un movimiento inadecuado que sería una disergonomía. En base a todo estos antecedentes de liquidación, anteriormente era el título de Plan de Prevención y Control de Factores de Riesgo Físico en las actividades de mantenimiento generales en la empresa AYAC en Puerto La Cruz y todo Anzoátegui. Pero su actor fue Jesús Antonio Terán en el año del agosto de 2015. Él concluyó que para establecer los lineamientos de elaboración de un plan de prevención de riesgo físico es de gran cantidad para consultar, analizar y implementar con normas y reglamentos que apliquen para mejora de las condiciones ambientales de trabajo para poder elaborar a un plan que se adapte a las actividades realizadas en cada empresa. Y en la base teórica tenemos que el plan, según Área 1999, es el conjunto de actividades organizadas y proyectadas para lograr los resultados esperados. Porque según Uriarte también, como dice aquí, o maestre, define que la ergonomía es la mejora para el ser humano en el ambiente laboral. O sea que en cada momento buscamos la comodidad en el ambiente laboral para el trabajador. Y ahora, los objetivos de un plan de prevención son declarar, definir los requisitos generales, definir las responsabilidades y las funciones y presentar e informar sobre los niveles de prevención alcanzados. Pero no solo se basa en prevención de riesgos ocupacionales, también hay muchos de riesgos. Aquí veremos cuáles son. El primero sería el riesgo físico, que entre riesgos que se pueden encontrar son las caídas, tanto las que se producen a un mismo nivel como aquellas originadas por superficie de trabajo que tengan las suficientes características y que ocasionan esas caídas.
tanto que reproduce al mismo nivel como aquello originado por superficie a trabajos que tengan las suficientes características y que ocasionen caída a un mismo nivel. Ahora vamos con el riesgo químico. El riesgo químico está constituido por todas aquellas sustancias y químicas materiales que se encuentran en el trabajo o a su alrededor, cuyo contacto y exposición es en concentraciones mayores que las condiciones que pueden causar alteraciones a la salud. El siguiente sería solo riesgo biológico, que como lo define Fernández Sánchez del 2001, se entiende que por riesgo biológico es la exposición a agentes vivos capaces de eliminar cualquier tipo de infección, aunque también puede provocar toxicidad. Y ahora vamos con los riesgos ocupacionales que he dicho anteriormente, como iba diciendo en el transcurso del anteproyecto. El riesgo ocupacional puede ser definido como la posibilidad de ocurrencia de un evento en el trabajo o de características negativas que produzca daño claro, y con consecuencias diferentes de este evento puede ser generado por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como también en materiales del equipo. Y ahora, como iba a ser legal para el desarrollo de este trabajo, se tomó como referente leyes, reglamentos y normas existentes en el país, el cual se sustentó para el plan de prevención de riesgos ocupacionales, y entre otros más. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99, se muestra que los artículos de la Carta Magna que relacionan con el tema planteado en esta dirección son el artículo 83, que establece que la salud es un derecho social fundamental y de obligación del Estado que lo garantiza. También el artículo 86, que establece a toda persona que tiene derecho a la seguridad social como servicio público y carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure precisión y contingencias. Y aquí tenemos el artículo 87, que sería que este artículo hace referencia a la obligación del patrono a brindar a sus trabajadores venezolanos y le garantiza como derecho de trabajo. Y ahora, con las condiciones inseguras e insalubres, tenemos el artículo 12, que esto se entiende por condiciones inseguras e insalubres, entre otras todas aquellas condiciones en las cuales el patrono o patrona sería el artículo 237, que ningún trabajador podrá ser expuesto a las acciones de agentes físicos o condiciones ergonómicas o riesgos psicosociales, y entre otras más, sin ser advertido acerca de la naturaleza de los mismos, o sea que los daños que pudieran a causar la salud y a lesionar en los principios de su prevención. Y ahora con la definición de cada término técnico. Aquí, aquí se entiende por la emergencia que la situación o serie de circunstancias individuales que se producen de manera súbita o entre otras más puede originar daño a la persona, la propiedad o también al ambiente que demanda acción inmediata. En la fuga es la salida de gas o líquido por un edificio o por una ruptura producida accidentalmente. La INTERME es un instituto tecnológico de venezolano del petróleo que nos ayuda en PDVSA. Ahora, la inflamabilidad son materiales con punto de evaporación inferior a 61 grados. Y ahora que se entiende la definición del plan de prevención de riesgos ocupacionales, sería este. Es un procedimiento escrito que permite responder adecuadamente y oportunamente con criterios de seguridad y eficiencia y rapidez, entre otros casos de emergencia, que pueden presentarse mediante una relación proactiva y coordinada de los diferentes participantes y que permite minimizar las posibles técnicas. Y por último tenemos aquí la operación de la variable, que el objetivo general sería elaborar un plan de prevención de riesgos ocupacionales en la empresa, como todos saben. La variable sería un modelo de campo de entrenamiento ergonómico para cada trabajador o empleado. En la distinción sería emergencia en caso de fuga y derrame de hidrocarburos. Y en el listado tenemos lo siguiente, que sería tiempo de posición, actividades operacionales, condiciones ambientales, acto inseguro, tipo material, postura y por último sobre esfuerzo. Las siguientes serían con las fuentes. Las fuentes serían el personal de emergencia y operaciones, las PCP, las leyes, las normas y reglamentos y por último manuales. Y la que sería última entre todas estas sería el instrumento, que sería la guía de entrevista y la guía de observación y el análisis.
Y el diseño de la investigación sería en la investigación de campo, que como lo define Sabino Carlos, los diseños son de campo que a lo que se refiere a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto y la investigación de su equipo que se aplicara al diseño de campo debido a la recolección de datos. Esto que se obtendrá en las instalaciones de la empresa donde se genera el problema específicamente. Pero ¿cuál sería el tipo de investigación que yo hice? El tipo de investigación que hice primeramente sería la tipo proyectiva, porque la investigación de tipo proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta o un modelo para solucionar un problema. Pero ¿qué bueno sería más? Sería también el cualitativo, que sería a través de la información y entre otras más. Ajá. Y ahora, en la materia de análisis implica el proceso de conocimiento y escenario donde se extraerá la información requerida para el proceso investigado. Esto lo definió Wagener en la CUNY de 1998. En la población de muestra, tenemos que la muestra que según Hurtado del año 2000 establece que la muestra es una porción de la población que se toma para realizar el estudio y que se considera representativa en ella. En este caso serían los departamentos de emergencia contra el incendio y PDVSA. Y en la población, según Haya, en el 2006, la población es el objetivo. Es un conjunto de elementos que son características para las cuales se dan extensivas a las conclusiones de la investigación. Esta población está considerada por 10 trabajadores que laboran en la empresa de que los enfermos están siendo afectados por riesgos ocupacionales. Y ahora tenemos las técnicas de instrumento y recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de informar la información. Por ejemplo, son técnicas de la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades y entre otras más. Y ahora, aquí afirma que el instrumento de recolección de datos es cualquier recurso o dispositivo formulario en papel o digital que se utiliza para obtener o editar, almacenar información. Pero lo que se usaron en esta técnica fue la observación directa, la entrevista y los instrumentos. En las técnicas tenemos la observación directa, que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma de certeza o cualquier hecho. Y en la entrevista tenemos la entrevista, que es un simple interrogatorio que será basada en un diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca del tema proveniente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda tener información requerida. En los instrumentos tenemos la guía de entrevista. Esto, que la guía para la entrevista es una herramienta que permite realizar un trabajo reflexivo para la organización de los temas posibles que se abordan en la entrevista. Y ahora, claro, en la guía de observación es una guía que es un conjunto de preguntas elaboradas con base en ciertos objetivos e hipótesis. Ahora, claro, el análisis de presentación de los resultados, la información recopilada sobre la seguridad y las seguridades y salud de los trabajadores se analizó cualitativa y cuantitativa. Esto que se puede apreciar en un formato donde se describe la necesidad de capacitación al personal. Como todos saben, el análisis cuantitativo señala que el análisis cuantitativo tiene una conexión lineal, es decir, que hay claridad en los elementos que conforman el problema que tenga. Y ahora, el cualitativo se refiere al propósito de análisis, o sea, para resumirlo, entre observaciones, entre entrevistas, preguntas, exámenes o entre otras más. Como verán aquí tengo la presentación de los resultados que me dio por las observaciones directas y la pregunta de entrevista y observación. La primera pregunta sería que la empresa cuente con estaciones adecuadas. Bueno, aquí tenemos la error total. Normalmente su frecuencia sería de 3, de un 30%, y la de un no sería un 70%. Eso daría una utilidad de 100%. La mayoría, como verán, el 70% fue de no y el 30% fue de sí. En este caso, la mayoría de los trabajadores califican que no existen seguridad ni ambiente de trabajo adecuado. Y en esta tenemos en cuenta que la empresa considera emergencia. Aquí, como verán,
es en la misma base, alternativa, frecuencia y porcentaje. Aquí tenemos la de sí, que fue un 10%, y la de no, que fue una totalidad del 90%. El resultado refleja la falta de señalización de zonas de riesgo, lo que potenciaría la probabilidad de daños accidentales. Y ahora, para combinar con todo esto, aquí tenemos algunas preguntas que podrían ser necesarias. O si quieren preguntar por qué combina este tema, por ejemplo, ¿por qué el tema del plan de prevención de riesgos ocupacionales para el Departamento de Emergencia Contingencia de PDVSA? Como he dicho anteriormente, hablamos de riesgos ocupacionales. ¿Qué quiero decir? Movimiento inadecuado, fatiga y repetitivo. A veces la persona causa movimiento inadecuado o innecesario, que eso también se le llama disergonomía, porque eso va todo lo contrario de la ergonomía. Porque llámese jardinero, obrero o ingeniero, cada uno hace movimientos inadecuados o innecesarios. Con la siguiente pregunta, ¿aplicaría este plan de prevención en una empresa o industria? Claramente que sí, porque mi base principal a todo esto sería la ergonomía para buscarle la comodidad hacia el trabajador. Y ahora, aparte de la base legal expuesta en el anteproyecto, agregaría otra ley o reglamento a este artículo. Bueno, la que me gustaría agregar más sería el artículo 53 y 54 de la LOCSIMAC, porque en esa se basa entre el derecho de los trabajadores y de los empleadores. Y ahora, aparte del plan de prevención de riesgos ocupacionales, ¿qué otro plan recomendaría en el Departamento de Emergencia contra Incendios? La que me gustaría agregar más sería un plan de actualización de equipo de protección personal, de colectiva y claro, también de normas. ¿Y por qué recomendaría otro plan para la empresa? Porque como he dicho en base a mi base teórica y mi antecedente, la base teórica, como dice Uriar, maestre, define la ergonomía como la mejora para el ser humano en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque cada año buscamos una mejoría para la comodidad del trabajador. Eso quiere decir incluyendo a los equipos de protección personal y de colectiva. ¿Y qué quiero decir con la de normas? Imagínense el tiempo que habrá pasado de 2015 hasta acá y cuántas normas se habían agregado en ese entonces, que supuestamente se habrán agregado aquí. Pero hay que tener en cuenta que supuestamente, porque quién sabe si no se fueran agregando o no. Para concluir esto, la razón por la que me gusta este plan de prevención de riesgos ocupacionales es, como iba diciendo, y voy a seguir repitiendo, la ergonomía se basa en buscarle la comodidad hacia el ser humano, llámese obrero, jardinero o amo de casa, porque nosotros nos podemos ayudar más y podemos minimizar los riesgos. Muchas gracias.